y pensando un poco en lo que cantamos, a veces nos cuesta entender cómo es que un Dios tan grande, tan poderoso, un Dios eterno, haya mirado a personas como nosotros, haya pensado en una obra magnífica, la cual no merecíamos, y se agradó de nosotros y Jesucristo murió por nosotros. Y hoy, estando aquí, recordando esto, nos lleva a pensar que es un poco en esa gracia tan grande que Dios nos dio. Y quería leer solo un texto y después vamos a leer el contexto. El texto está en el capítulo 1, versículo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Texto fácil de leer, ¿no? De su plenitud tomamos todos, del Dios eterno, pleno, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y quizás sea un poco difícil de entender este pasaje o este texto si no lo leemos en el contexto, ¿no? Y vamos a leer el contexto de este pasaje. El Evangelio es la introducción del Evangelio de Juan, y allí en el versículo, vamos a leer desde el versículo 14, hablando de Jesucristo, quien produce todas estas cosas, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, hablando del Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16 lo leímos, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta aquí nomás, y sin duda hay mucho para poder entender o investigar este pasaje. Pero esta tarde-noche, quisiera que nos concentremos un poco en esa obra que hizo Jesucristo por nosotros, la cual recordamos a través de los símbolos, y pensemos en esa gracia inmerecida, de que esa obra para nosotros realmente era inmerecida. No merecíamos que Dios mismo descienda a este mundo y pagara el precio de nuestro pecado. Juan, guiado por el Espíritu, muestra ahí y habla del primer término diciendo que habla de que de su plenitud tomamos todos. Esa plenitud, el original habla de algo de lleno, que esté lleno, algo que rebalse. Quizás para nosotros es más fácil una palabra traducida al español que podría ser algo que es abundante, algo que nunca escasea. Dios es un Dios que no escasea. Dios es un Dios que es abundante. Siempre nuestra mente va al pensamiento de decir Dios es un Dios abundante y nuestra mente va directo a lo material. Seguramente nos pasa muchas veces esto, como humanos, como la carne nos pasa, pensamos, bueno, Dios es un Dios abundante o de abundancia y vamos a pensar en lo material. Y Dios es abundante en las cosas trascendentales. Sin duda Dios no nos va a permitir que nos falte nada. Pero Dios es un Dios abundante en las cosas que trascienden. Y una de esas cosas que trascienden es su gracia, que se manifestó a través de Jesucristo. La gracia, por supuesto, es ese regalo inmerecido. Siempre le decimos a los chicos eso, ¿no? Es un regalo inmerecido. Bueno, la gracia es ese regalo inmerecido, de lo cual nosotros estábamos alejados de Dios, éramos extraños a Dios, éramos enemigos de Dios, y Dios decidió que podamos tener salvación. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesucristo, de su obra en la cruz. Eso es gracia. La gracia es aquello que nosotros no merecíamos, de hecho merecíamos todo lo contrario, y Dios nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. Pedro lo expresa muy bien en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es gracia. El justo murió por los injustos, para que nosotros pudiésemos ser llevados a la presencia de Dios. Y sin duda, cuando vemos la cruz, vemos la obra realizada en la cruz, vemos el sufrimiento de Jesucristo, no solo el sufrimiento físico, sino también el desamparo de Dios
vemos cuánta gracia Dios derramó sobre nosotros. Vemos cuánta gracia inmerecida, porque éramos enemigos de Él, Dios derramó sobre nosotros. Dios, que es un Dios abundante y lleno de todo, es aquel que podemos confiar y que de esos beneficios que Él nos da, y sin duda en la Biblia podemos encontrar muchísimos de esos beneficios que Él nos da, aún habiendo sido enemigos, que fuimos rescatados, Dios nos da más abundante gracia y más de esos beneficios, los cuales a veces no entendemos o no comprendemos y a veces hasta ignoramos. Es interesante ver que Juan dice que de su plenitud, de eso que es abunda, tomamos todos. Dios es un Dios que es amplio, Dios es un Dios que es abundante y que podemos tomar de Él si realmente nos acercamos a Él reconociéndole como Dios. No hay nada más sencillo, pero también más difícil para el hombre, en su orgullo, reconocer que Dios es el Dios que todo lo puede, es el Dios que puede darnos salvación. Fíjense que Juan no dice que esa gracia o eso de lo cual tomamos, nos lo ganamos. Nadie hizo nada para ganarse algo del favor de Dios. Nadie pudo hacer nada o ninguna obra valiosa para que podamos ser merecedores del favor de Dios. Nadie podía decir que por lo que somos o por lo que tenemos podíamos acercarnos y de recibir la gracia de Dios, el favor de Dios, la salvación. Ninguno de los que estamos aquí tenemos esa capacidad, porque quizás podamos ser mejores o peores que los que estamos aquí o los que están afuera, pero delante de Dios no somos nada. Y Dios, que es amplio y abundante, extendió su gracia para con nosotros. En nuestra maldad, en nuestras ambiciones, en nuestro pecado, Dios extendió su gracia para con nosotros y nos perdonó. Y su salvación no fue que dijo, bueno, ahora tenés salvación, sino que el precio del pecado que nos condenaba fue pagado. El Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, decidió morir por vos y por mí. Y hoy podemos gozar de esta plenitud, de esta abundancia de gracia, porque Jesucristo pagó el precio por mi pecado y por tu pecado. Contrariamente, recibimos el favor de Dios y la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos, y esto es un don de Dios. No hay nada que nosotros hubiésemos podido hacer. El don de Dios es su gracia, es Jesucristo, que vino a este mundo a morir por nosotros. El mismo Dios, en su gracia, que vino a este mundo, Juan el Bautista decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. No había posibilidad de que alguien que sea finito pudiese dar la vida por nosotros. Solo el unigénito Hijo de Dios, el eterno Dios, que era antes que Juan, como decía él, es aquel que podía dar la vida por nosotros. No había ninguna obra que pudiese calmar la ira de Dios, sino solamente alguien santo, alguien puro. Y ese era Jesucristo. Y hoy cuando miramos esa cruz y contemplamos, nos causa gracia. Gracia que Él derramó sobre nosotros y nos da la posibilidad de darle gracias a aquel que murió por nosotros, a aquel que es el eterno Dios que descendió a nosotros. Y Juan el Bautista, el evangelista, dice que el Verbo fue hecho carne. Y esto nos lleva a pensar que el Dios eterno, del cual Juan hablaba, se hizo tiempo, se hizo materia. Y ese mismo Dios que se hizo tiempo, que se hizo materia, decidió sujetarse. Filipenses 2 lo conocemos de memoria, que se sujetó hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso fue por vos y por mí. No había obra, como dijimos antes, solo el Hijo de Dios podía calmar la ira de Dios a través de sujetarse y dar su vida por nosotros. El Dios Todopoderoso, que fue el Verbo, que con su palabra hizo la creación, creó las cosas, es aquel mismo que se sujetó hasta la muerte y muerte de cruz. La gracia es
nunca se acaba. Por eso Juan dice que es gracia sobre gracia. Y un día llegó la salvación a nosotros, y eso fue gracia. Y otro día necesitamos de Él, de su consuelo, de su amor, y recibimos gracia. Y otro día necesitamos del favor de Él y recibimos gracia. Y otra vez necesitamos de Él y recibimos gracia. Y siempre la gracia se renueva. Por eso es gracia sobre gracia. Juan transmite esta idea para que nosotros tengamos el concepto de que la salvación no fue solamente Jesús muriendo en la cruz, sino que la salvación, el favor de Dios, se extendió. Por supuesto que fue el inicio y era necesario que suceda así, pero el favor de Dios se extiende cada día sobre nosotros. Y podemos darle gracias y reconocer que la obra en la cruz nos trajo muchos más beneficios de lo que nosotros a veces pensamos. Es gracia de Dios, esa fuente inagotable o interminable, nos lleva a pensar en Romanos capítulo 5. Dice el versículo 20 de Romanos 5, Pablo escribiendo a los romanos dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No importa qué tan malo hayamos sido o seamos, la gracia de Dios perdona multitud de pecados. Y es increíble que la obra de la cruz no haya sido solamente para un momento y que haya sido, bueno, perdonó mis pecados, ya está, tengo salvación. No, sigue, porque Juan 1.9 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia permanentemente de nuestros pecados. Por supuesto que tiene que haber una condición nuestra de que nos acerquemos en arrepentimiento, pero la gracia de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pasaje tiene que ver con, este versículo tiene que ver con el testimonio, con un testimonio. Alguien que da testimonio, Juan, da testimonio de lo que él vivió, de esta gracia que él vivió, no solo en la salvación, sino en lo que él vivió día a día en el transcurrir de Cristo en este mundo. Pero también así nos lleva a pensar en el después de que Cristo partió. Y Juan siguió viviendo, siendo apóstol, y viendo la gracia de Dios cada día manifestada en la iglesia de Jesucristo. Una demostración de esa gracia es lo que dice en Efesios en el capítulo 1. Les invito a que me acompañen. Ahí en Efesios en el capítulo 1, desde el versículo 4. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Una gracia inexplicable habla y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos dio gracia en la salvación, Dios nos dio gracia porque nos escogió, porque nos hizo santos y sin mancha delante de Él, porque nos llamó hijos, porque nos hizo aceptos en el amado, fuimos aceptados, siendo pecadores, extraños, enemigos, fuimos aceptados, porque pagó el precio de nuestra redención con su sangre. La obra en la cruz, su sangre pagó el precio de nuestros pecados, de tu pecado y de mi pecado, porque perdonó nuestros pecados. Creímos en Él y Él perdonó nuestros pecados e hizo sobreabundar el entendimiento para conocerle más. Y eso es la sabiduría que nos dio. Podemos conocerle más. Podemos entender un poco más al participar de los símbolos de su obra en la cruz. Podemos entender un poco más de lo que Él hizo por nosotros inmerecidamente. Pero Dios, que es grande en misericordia y grande en gracia, extendió su salvación para con nosotros. Este es el Dios único y verdadero, a quien podemos y debemos adorar, a quien podemos darle toda la gloria y la honra. Hoy hacemos memoria de su muerte, de la resurrección de Jesucristo, entendiendo o tratando de entender
que su gracia fue gigante para con nosotros y que hoy podemos recordar esa hora dándole gracias no por el que está al lado, por el que está enfrente o por nuestros hijos, por nosotros, porque Dios nos salvó, nos redimió, pagó el precio por nosotros. Y hoy podemos reconocer que esa hora para nosotros fue interminable, magnífica, que fue gracia sobre gracia. Que Dios nos bendiga.